Bienvenidos al taller virtual de teatro y bueno, hoy vamos a trabajar, mejor dicho, les voy a contar los orígenes del teatro, qué es lo que se sabe. No hay registro, por supuesto, escrito de esta situación porque estamos hablando del hombre y la mujer prehistórica, pero cómo se intuye o cómo se cree de acuerdo a distintos registros que han quedado en las pinturas rupestres, esto de el nacimiento de las religiones junto con las artes, la necesidad de hacer la catarsis, de expresar las emociones tanto alegres como tristes, el estrés, la angustia, la alegría, o sea, las emociones en general, que desde la prehistoria hasta la actualidad no han variado en los seres humanos. Por eso la vigencia de las artes y por eso la necesidad de la catarsis, esta palabra de origen griego que significa la necesidad de la expresión de las emociones, la libre expresión de las emociones. Bueno, el hombre y la mujer prehistórica en un comienzo eran absolutamente nómades, iban de un lado para el otro, no vivían en tribus, vivían más bien el hombre, la mujer y los hijos, o algunos iban solos directamente, y bueno, iban siempre buscando el alimento, lugares mejores para vivir, lugares donde pudiesen protegerse mejor de las inclemencias terribles del tiempo, las cuales no comprendían en lo más mínimo, no entendían que era el día, no entendían que era la noche, no entendían que era el sol, no entendían que era la luna, el rayo, la lluvia, el viento. Luego, cuando aparece el fuego, menos todavía, accidentalmente alguien descubre el fuego y entonces tampoco se comprendía. Lo que sí se comprendía de todas estas cosas que les producía mucho estrés, aparte del estrés enorme que les debería producir y la descarga de adrenalina que deberían tener cuando cazaban ese animal feroz, que sabían que ellos podían convertirse ellos en el alimento del animal, aparte de ese estrés que tenían, y la mujer cuidando, recolectando alimentos de la tierra, cuidando los niños, soportando la brutalidad probablemente también de ese hombre prehistórico. Bueno, ahí es donde empiezan luego, cuando transcurre el tiempo, empiezan a vivir en tribus, ya no son tan nómades, son más sedentarios, se instalan en distintas cuevas y ahí tenemos los primeros registros de la catarsis de los seres humanos a través de las pinturas rupestres en las paredes de las cuevas. ¿Y qué pintaban? Fíjense que pintaban momentos de estrés o animales que les producían un profundo temor, o momentos gratos como eran las ceremonias alrededor del fuego en alabanza a lo que ellos consideraban que luego iban a llamar los dioses, y que los griegos le iban a poner nombre a esos dioses porque eran politeístas, tenían varios dioses: el dios sol, la diosa luna, el dios mar, el dios fuego, el dios viento, la diosa lluvia, etc. Los griegos luego le van a poner nombre a esos dioses y luego los romanos le van a cambiar el nombre, pero son los mismos dioses. La cuestión es que en las pinturas rupestres ahí empezamos a ver registros de cómo los seres humanos pintaban, expresaban a través de una actividad artística plástica emociones. Entonces pintaban el animal que les parecía más feroz, o se pintaban ellos cazando al animal, momentos de picos de estrés, o pintaban, como decía, estas ceremonias alrededor del fuego en alabanza a aquello que le temían profundamente porque no comprendía de qué se trataba, ¿no? Y a la vez en agradecimiento por las cosas que le ofrecían positivamente, porque así como el fuego te permitía comer de otra manera, te daba el calor suficiente para soportar el frío extremo, te iluminaba la cueva de noche, te espantaba a los animales que entraban a la cueva antes del fuego y se comían a tus hijos y a vos misma y a vos mismo. Bueno, el fuego ahuyentaba a los animales,
ayudaba en un montón, era muy beneficioso, pero no te acerques mucho porque morías chamuscado, quemado, con un dolor espantoso y te terminaba matando. Lo mismo con todas las demás fenómenos naturales que no se comprendían, o sea, por un lado eran muy beneficiosos, pero por otro lado podían producirte la muerte o perjudicarte mucho. Entonces, esa necesidad de expresar emociones que tengan que ver con lo negativo y con lo positivo quedaron plasmadas en esas pinturas rupestres. Luego, en las pinturas rupestres nos enteramos que danzaban alrededor de una fogata, ya cuando eran tribus y eran más sedentarios y se quedaban más fijos en un lugar, vivían más en comunidad, y entonces ahí sabemos que hay distintas posturas, o sea que movían el cuerpo de distintas maneras porque expresaban con el cuerpo las emociones, no existía el lenguaje, había sonidos guturales que salían de lo más profundo del pecho, entonces también intentaban expresarse con una especie de sonido que luego se iba a convertir en una palabra, en un idioma, en un lenguaje. Y así decimos entonces que las danzas, la pintura y el teatro son primas hermanas que nacen junto con las religiones, junto con el inicio de las religiones. Religiones y arte, el temor y el agradecimiento a lo positivo y la necesidad de expresar emociones frente a lo que producía el temor, ¿no? Religión, artes, estas tres primas hermanas juntas haciendo que con el teatro específicamente, que luego se fue perfeccionando antes de llegar al siglo IV antes de Cristo con la antigua Grecia, donde ya ahí el teatro es la cuna del teatro mundial y se conoce lo más parecido a como lo conocemos en la actualidad, con grandes exponentes y autores como Sófocles, Aristófanes, Eurípides, bueno, y las grandes tragedias griegas que siguen siendo tan vigentes en la actualidad y se siguen representando en tantas partes. Con el teatro, antes de llegar a la antigua Grecia, empiezan a utilizar pigmentos de las plantas para pintarse la cara. Lo han hecho incluso en América, luego lo han hecho también las tribus indígenas, ¿no es cierto?, para personificar animales y de esa manera exorcizar de alguna manera el miedo que se le tenía a los animales o alabarlos por los beneficios que podían producir. Es decir, todo está muy relacionado. Religión, creencias, temor, necesidad de expresar emociones, religión, arte, danza, teatro, pintura, todo está relacionado. A mí me queda por qué el teatro siempre tuvo esta relación tortuosa con la iglesia, donde hubo épocas donde se amaron y épocas donde se odiaron. Y bueno, yo creo que tiene que ver justamente con los orígenes de ambas, las religiones y las artes, y específicamente en este caso del teatro. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunas particularidades, después vamos a hacer otro video donde voy a hacer una serie de preguntas y vamos a llegar a una serie de conclusiones.